Dios mío. Vale, no sé cuántos estuvisteis la semana pasada. Para los que no hayáis estado, voy a hacer como un resumen. Voy a intentar resumir desde un poco el principio, ¿vale? Hemos estado viendo cómo Dios liberó al pueblo de Egipto y cruzaron por el Mar Rojo. Vimos cómo durante el viaje andando les dio maná, les dio el agua de la roca. Vimos cómo les dio las leyes a través de Moisés, cómo ellos se comprometieron a obedecer. Y la semana pasada vimos el texto que os hablo, de que no era tan alegre, ¿no? Un texto en el que el pueblo desobedece después de haberse comprometido. Y no solo desobedece en algo pequeño, por así decirlo, sino que la lían a lo grande. Y bueno, se construyen el becerro de oro, está todo el tema de la idolatría que nos estuvo explicando el Rubén. Y vimos también cómo Moisés intercede por el pueblo, porque Dios había dicho que iba a destruir el pueblo entero y Moisés intercede, parece que el Señor acepta que no destruir a todo el pueblo. Y vemos cómo cuando Moisés vuelve a bajar y oye los ruidos de fiesta, se encuentra allí, bueno, pues la que había liado, la fiesta, y básicamente pues arroja las tablas y se quiebran. Entonces, no es muy difícil que el texto de hoy sea mejor o un poco más alegre que el anterior, porque el anterior era bastante dramático entero. Y hoy, claro, pues vamos a ver cómo después de esto Moisés vuelve a subir al monte y Dios renueva el pacto con su pueblo. Y vemos, por eso hemos estado cantando sobre la fidelidad del Señor, hemos hablado de su misericordia. Es un texto realmente, después de lo que veníamos, pues muy bueno, que muestra la fidelidad y misericordia de Dios. Primero de todo vamos a leer el texto, ese que tenéis proyectado allí. Vale, son 10 versículos, o sea que no es muy largo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alísate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Como decíamos, este texto ya nos gusta un poquito más, y nos recuerda a ese Dios bueno, misericordioso, fiel, que todos tenemos tan presente en nuestro día a día, ¿no? Y sí, pues en esta mañana voy a recalcar 2 cosas principales del texto. Está la gracia, la misericordia y la fidelidad, todo lo pongo como en un pack que se ve claramente y Dios mismo se encarga de que lo sepamos porque incluso lo describe. Pero también vamos a hablar de la justicia, que no se ve tan claramente, pero también está allí. Bueno, como vimos la semana pasada, Moisés había intercedido por el pueblo y Dios acepta tener misericordia de ellos. Pero de lo primero que os quería decir es que Dios podría haber tenido misericordia, por así decirlo, menos misericordia. O sea, Dios podría haber dicho, vale, tengo misericordia, os voy a perdonar, no os voy a matar. Pero mira, escucha, ahí te quedas. Yo simplemente no te mato, pero hacer la vuestra, yo paso de vosotros, siempre estamos igual, con vosotros no se puede, voy a escoger otro pueblo. Dios podría haber hecho algo así, pero sin embargo Dios muestra una vez más su fidelidad y no solamente les perdona, sino que renueva el pacto con ellos.
otra vez. A pesar de que el pueblo le ha fallado, muy claramente, Él sigue siendo fiel. De hecho, vemos cómo Dios es invariablemente fiel a sus propósitos. Aunque el pueblo no lo merezca, aunque vayan a pasar más cosas en adelante, aunque hayan pasado cosas atrás, Dios siempre sigue siendo fiel. Y está irresistiblemente comprometido con los planes que Él ha hecho. El pueblo no se lo merece, pero Dios había prometido algo, Dios había hecho las cosas por un motivo y sigue siendo fiel y va a seguir adelante con su propósito. Dios sacó al pueblo de Egipto por un motivo concreto y ahora no los va a abandonar sin más. Dios es fiel en sí mismo y nos ama porque nos ama, no porque lo merezcamos. No sacó al pueblo de Egipto porque fueran muy buenos, ni ahora los iba a fulminar porque fueran muy malos. O sea, ahora realmente no los va a abandonar porque hayan sido malos, igual que no los sacó porque hubieran sido buenos. Simplemente Dios tiene su propósito, Él es fiel y Él es bueno, y hagamos lo que hagamos nosotros, sus planes con nosotros no van a variar. Así que bueno, pues eso, les da una segunda oportunidad. Y es interesante, es guay ver que les da una segunda oportunidad exactamente igual que la primera. O sea, dice, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. No sé si os suena el yo perdono pero no olvido, o algo así, que te lleva a, bueno, yo te digo que te perdono, pero yo dentro, en el fondo, no perdono, no voy a olvidar que me has hecho daño. El rencor sigue ahí guardado. Y así es como muchas veces perdonamos nosotros. Yo te digo que te perdono, pero luego, no sé cuántos realmente... Alguna vez, por ejemplo, el Samuel, yo le he contado una cosa mía, un secreto, y Samuel se la ha contado a un montón de gente. Tranquilo, te perdono, pero en la vida le volveré a contar algo, ¿no? Pues Dios podría haber hecho eso. Mira, te perdono allí vosotros, pero ya me desentiendo. Pero no lo hace. Dios vuelve a escribir él mismo en las tablas lo mismo que les había escrito la primera vez. Dios, vemos cómo realmente es fiel en la máxima expresión de la fidelidad, incluso cuando nadie se lo merece. Y vemos cómo él mismo, lo que os decía, lo describe. Él describe esa misericordia y esa fidelidad en el propio texto, en los versículos 6 y 7. Vemos que dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es nuestro Dios y es un Dios fiel. Y por eso esta mañana estábamos aquí adorándole, porque es impresionante que Él eso mismo siga haciéndolo hoy con nosotros, a pesar de todo lo que hacemos día a día, y cómo también tenemos esa idolatría de la que hablábamos la semana pasada, cómo el Señor sigue siendo fiel con nosotros. Sin embargo, al principio he dicho que quería destacar algo más que la fidelidad, la gracia y la misericordia, ¿no? Y es la justicia. Y es que hemos visto que este segundo pacto que le da el pueblo es igual que el primero, sin rencor, qué bonito. Pero tiene algo más que sea exactamente igual. Y es que Dios podría haber bajado el listón, decir, mira, pobrecitos, no dan para más, ya he visto que esto no llegan, voy a bajarles un pelín a ver si consiguen ser buenos. No sé si esto lo habéis visto alguna vez. Por ejemplo, yo lo vi hace poco. Ahora estoy en institutos dando clases y he visto, por ejemplo, primero de la ESO, 5 primeros. Uno que tira siempre súper bien, súper buenas notas. Mira, coincide que están todos los que van tirando súper bien allí. 2 o 3 que, bueno, pues van aprobando, allí van. Y siempre hay una clase que no aprueban. No sé si es que no se enteran, si es que no estudian nada. Vale. He visto varios profesores decir, mira, pues a esta clase el examen se lo hacemos un poquito más fácil, porque es que no puedo suspender a toda la clase, me van a echar bronca. O, bueno, voy a puntuar redondeando un poco a la alza porque si no, no aprueban. Pero eso en el fondo no sería justo. Y Dios es justo. Y en este texto Dios no puede bajar el listón, porque ni siquiera quiere, porque Dios es justo por definición, es santo por definición y no va a requerir menos porque nosotros no lleguemos. No se merece eso. Entonces, vemos que el texto habla que va a copiar las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, las mismas.
Dios ha tenido misericordia del pueblo y tiene misericordia de nosotros. Aunque no demos la talla, pero igualmente su palabra sigue invariable. Vemos que Dios tiene un carácter santo y sus leyes son santas. Y no va a adaptar ni su carácter ni sus leyes a nuestros pecados ni a nuestra debilidad. Por mucho que el pueblo no demos la talla, no dieran la talla en ese momento, la ley no cambia y Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Y no solo eso, sino es que además, en los versículos 6 y 7 que os he leído, no terminan ahí, el 7 seguía. Lo que pasa es que he leído solo la parte de la fidelidad, la gracia, la misericordia. Pues si seguimos, después de que hable de que es misericordioso, piadoso, que perdona iniquidad, rebelión y pecado, el versículo 7 termina diciendo: de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios es justo. De ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Dios es misericordioso y por su gracia nos ha perdonado, pero es justo y no puede ignorar el pecado. Ahora, de ahí a lo que leemos en el versículo 7, no sé si lo habéis parado a leer con detenimiento, pero visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos tengan que pagar nuestro pecado y que yo tenga que pagar el de mi padre, el de mi abuelo y el de mi bisabuelo, está complicado, ¿eh? Yo no me quería salir del texto, lo prometo. Lo que pasa que en este punto me parecía difícil no salir, aunque sea un poco. Y salimos concretamente a Ezequiel 18. Ahí, vale, Ezequiel 18. Podríamos leerlo entero, lo que pasa que son 20 versículos los que tienen que ver con esto. Entonces, si queréis leerlo, podéis leerlo y yo os lo resumo así rápido. Básicamente es Dios hablando y empieza ya diciendo que Israel había hecho un refrán. Y el refrán dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Sí? O sea, los padres son los que comen uvas agrias, los hijos tienen la dentera. Los padres pecan, los hijos tienen las consecuencias. Y eso se ve que era un refrán que iban diciendo en Israel. Y Dios en este capítulo se dedica todo el capítulo a decir que esto ya no va a ser más así. Que ya se pueden, que de hecho les dice: no vais a usar nunca más este refrán. Dios hace como una rueda y empieza a decir: el padre, por ejemplo, es justo, pero si el hijo es malo, pues el padre no va a pagar por el hijo. Ahora, si el hijo malo tiene un hijo bueno, el hijo bueno no va a pagar por el malo. Y empieza a hacer como una rueda. Se enrolla un poco, o sea, que le va dando bastantes vueltas. Pero básicamente es eso, ¿no? El resumen que acaba diciendo es que cada uno se va a hacer responsable de lo que él haga. Y el último versículo de este tema dice como el resumen. Pone: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará más el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Bien, más tranquilos, ¿no? No, o sea, a mí no me parece tranquilizante. La frase empieza diciendo: el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántos aquí no hemos pecado? De nada me sirve que mi hijo no vaya a pagar mi pecado si mi hijo va a pecar, y yo he pecado, y mi padre ha pecado, y mi abuelo pecó. No, estamos todos condenados a la muerte por igual. Realmente tampoco mejora la noticia, para nada. De hecho, la empeora, ¿no? Porque además habla ya de muerte, de que la paga del pecado es muerte. Todos aquí hemos pecado, así que todos estaríamos condenados a muerte, no por los pecados de nuestros padres ni de nuestros abuelos, sino cada uno por los suyos propios. Y aquí es donde entra en juego Jesús. Jesús. Dios no toleró el pecado con el pueblo de Israel y lo iba a destruir. Y Moisés intercedió y Dios aceptó no destruirlos. Hoy Dios sigue sin tolerar el pecado y la paga de nuestro pecado es la muerte. Pero Jesús, Él es el que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Y no solamente intercede, Jesús no se queda ahí. Moisés intercede por el pueblo y Dios le oye. Pero Jesús intercede por nosotros, pero va muchísimo más allá. Jesús vive Él mismo el pecado, o sea, el pecado, la paga de nuestro pecado. Jesús viene a morir por nosotros, porque Dios es justo y no podía mirar para otro lado ante nuestro pecado.
Jesús tuvo que llegar a morir porque nosotros no dábamos la talla. Entonces, Jesús vino al mundo, vivió entre nosotros, sufrió lo que sufrimos nosotros, tuvo las tentaciones que tenemos nosotros, sufrió el dolor igual que lo sufrimos nosotros, vivió la pérdida, pero Él sí que dio la talla. Y no solamente dio la talla, yo ya no es por salirme ya más, no voy a entrar, pero Jesús dio la talla, pero es que vino a subir el listón. No sé si os acordáis del Sermón del Monte, pero tela, o sea, Jesús sube el listón todavía más y lo sigue cumpliendo. Y aún cumpliendo ese listón tan alto que le había subido, aún siendo perfecto, aún siendo inocente, decide morir por ti y por mí. Como dice la canción, que de hecho cantaremos luego, es solamente en Jesús que la justicia, lo justo, lo que sería justo es que por nuestros pecados hubiera muerte, y la gracia, que es que Jesús es el que muere por nosotros, se besaron. Solamente en Jesús la justicia y la gracia se cumplen juntas. Por eso es la única esperanza que podemos tener. Jesús muere por nosotros y la justicia y la gracia se cumplen juntas en Él. Y ahora, ¿y nosotros qué? Porque realmente no hemos hablado tampoco de mucha aplicación. Es que realmente solo nos queda hacer lo que hace Moisés después de escuchar las palabras de Dios. Adorarle. Dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esa es la respuesta natural que deberíamos tener nosotros hoy. Porque es muy fácil ver al pueblo de Israel y decir, madre mía, qué desastre. Es muy fácil. Nosotros nos justificamos a veces diciendo, bueno, pues que nosotros no hemos visto esas señales, nosotros no hemos visto al Señor tan de cerca, es que ellos, ¿cómo pudieron? Pero si lo conocían de cerca. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto la provisión de Dios alguna vez en nuestra vida? ¿A cuántos no nos ha sacado a veces de sitios que estábamos y no sabíamos cómo salir? ¿A cuántos no nos ha ayudado a cambiar cosas que no podíamos cambiar? Nosotros hemos visto también a Jesús y nosotros le hemos fallado también. Así que para nosotros el mensaje es el mismo. Menos mal que tenemos de la gracia y menos mal que se cumple con la justicia. Porque si no, es redundante, pero sería muy injusto, ¿sí? Y aparte de adorarle, que es la respuesta natural y es lo principal en realidad que quería deciros hoy, me permito hacer como una pequeña aplicación para mí, la primera, y es que revisemos un poco dónde está nuestro listón. Ahí. Es obvio que nosotros no vamos a dar la talla como la dio Jesús, Yo no para nada pretendo decir otra cosa. Pero sí que es verdad que a veces nos conformamos con la gracia y nos olvidamos de la justicia. O nos conformamos con la gracia y nos excusamos en ella. Es muy fácil decir, bueno, yo no hago esto, pero hago todas estas otras cosas. O yo hago esto sí, pero es que, mira, ni bebo, ni fumo, ni mato, ni robo. Ah, vale, muy bien. ¿Ese es el listón de Dios? Yo os invitaría en el verano, antes de que acabe, todavía queda un mes, leer el Sermón del Monte otra vez, para que nos recuerde dónde debería estar nuestro listón. Lo vayamos a cumplir o no, porque lo que decimos, nuestra condición es la que es y seguramente no lo podremos llegar a cumplir, no somos Jesús ni por asomo. Pero sí que a veces nos conformamos con mirar el listón del de al lado y es muy fácil decir, mira, él hace eso y yo no. ¡Qué bien! Qué bueno soy. Y dices, ¿ese es el listón de Dios? ¿De verdad? Y hemos visto en este texto además que no lo va a bajar. Sigue siendo el mismo. Y lo bueno de Dios es que es inmutable, que no cambia y que su ley tampoco. Entonces, es fácil leer el Sermón del Monte para poder recordar y decir, ostras, debería estar aspirando a eso. Así que os quería invitar a que cada uno pueda reflexionar un poco sobre dónde tenemos el listón. No porque vayamos a ser mejores o peores, no porque podamos ganarnos nuestra salvación, porque es por gracia, pero sí porque una respuesta natural que hizo Moisés hemos visto que era la adoración. Y una forma de adorar a Dios es tratar de obedecerle. Y tratar de obedecer lo que Él dijo, no lo que nosotros creemos que dijo, o lo que nosotros creemos que está bien o está mal. Es volver a recordar cuál es el listón que Él puso e intentar cumplirlo lo mejor que podamos. Ahora, cuando no lo cumplamos, recordar que está la gracia y que el Señor sabía nuestra condición y que nos sigue perdonando y que nos sigue amando y que sigue siendo fiel, como hemos estado viendo toda esta mañana.
Así que si alguien aquí se cree muy bueno, le invito a leer el Sermón del Monte para recordar que el listón está bastante más alto de lo que nos pensamos en el día a día. Y si alguien aquí está hundido por su pecado, les recuerdo mirar para el otro lado y ver la gracia y ver que el Señor ya ha hecho todo y que si el Señor te ha perdonado, no eres tú quien para no perdonarte a ti mismo. Así que me gustaría terminar ya con la oración de Moisés que hace después de adorar a Dios. Y la he cambiado un poco solo como para ponerla en primera persona, para incluirnos a nosotros, que también somos un pueblo de dura cerviz y que también tenemos el mismo problema que tenían el pueblo de Israel. Y dice, ahora, Señor, hemos hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque somos un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad.